Con tus manos, Dios, cámbiame. Te invitamos a que te reúnas con la familia de Dios en la Iglesia de Cristo, 14 Calle Poniente, número 505 bis, Barrio San Francisco, 1 cuadra y media al poniente de eso el Triángulo, aquí en San Miguel. Te esperamos los domingos de 9 a 11:30 de la mañana y de 4 a 5 de la tarde. Los días martes y jueves de 5 a 6 de la tarde. Recuerda que Cristo es la esperanza. Déjalo entrar en tu vida. Señor, me rindo a tu obra en mí. Buenos días, muy buenos días, hermanos y amigos fieles oyentes de su programa Reflexiones. Este segundo domingo del año 2015 estamos una vez más al aire, llevando esta reflexión a cada uno de ustedes a sus hogares, esperando de que ya estén listos con el programa, ¿verdad? Y que sea de mucha edificación para cada uno de ustedes. Un saludo muy cordial a todos y también a todos aquellos que han estado cumpliendo año ya este mes de enero. Felicidades a todos y esperamos que sigamos adelante y que todas las promesas y todas las cosas que querramos mejorar este 2015 que no pudimos hacer el 2014, podamos hacerlas y nos esforcemos a seguir adelante. Bendiciones a todos y en breve estamos ya iniciando con la reflexión de esta mañana, teniendo aquí a nuestro hermano José Amílcar León. Vengo a ti, Señor, vengo a ti, Señor, a mostrar mi gratitud, a mostrar mi gratitud. A ti, Señor, levanto mi alma. Comunícate al programa Reflexiones al teléfono 2669-5150. Esperamos tu llamada. Cristo es la esperanza para ti. Que no tenga yo vergüenza ni mis enemigos triunfen sobre mí. Con tus manos, Dios, cámbiame. Te invitamos a que te reúnas con la familia de Dios en la Iglesia de Cristo, 14 Calle Poniente, número 505 bis, Barrio San Francisco, 1 cuadra y media al poniente de eso el Triángulo, aquí en San Miguel. Te esperamos los domingos de 9 a 11:30 de la mañana y de 4 a 5 de la tarde. Los días martes y jueves de 5 a 6 de la tarde. Recuerda que Cristo es la esperanza. Déjalo entrar en tu vida. Señor, me rindo a tu obra en mí. Gracias, Señor. Bendiciones, amados hermanos. Esta mañana estaremos tratando el tema de la Biblia y el plan de salvación. Para todos nuestros amigos que nos escuchan, nosotros somos la Iglesia de Cristo y estamos hablando sobre la palabra de Dios en esta mañana, en esta pequeña reflexión, y esperamos que este mensaje pueda llegar a sus corazones y puedan entender y comprenderlo. Este mensaje estará preparado y dedicado a los corazones honestos que en todo lugar buscan la enseñanza de la Biblia sobre el plan de Dios de salvación. Para todas aquellas personas que están interesadas en conocer la verdad, dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que esperamos que esta mañana puedan llegar ustedes al conocimiento de la verdad a través de la palabra de Dios. Y iniciamos en esta mañana con el primer texto bíblico que dice Proverbios 14:12: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y esta es una gran verdad. Hay ocasiones en las cuales nosotros decimos: nosotros estamos haciendo esto bien, pero en realidad no están bien las cosas. Esta es en verdad una amonestación solemne que podemos comprobar frecuentemente en nuestra vida cotidiana. Así pues, es necesario que reconozcamos que lo mismo podría pasar en nuestra vida espiritual. Si no estamos seguros del camino que debemos seguir, debemos de ponernos listos. ¿Por qué? Porque hay caminos, dice el texto, que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Para que no haya lugar a duda, tenemos la Biblia para dirigirnos. Y es que la Biblia es la palabra de Dios. Es lo que Dios nos ha dejado para que nosotros nos podamos guiar. Dijo David en la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra
y lumbrera a mi camino. Entonces, de manera que teniendo la Biblia no necesitamos ningún otro libro de doctrina o credo. Teniendo la palabra de Dios en nuestras manos, no necesitamos libros humanos, libros hechos por humanos para poder guiarnos. Pablo el apóstol asevera que la Biblia solo nos provee de lo necesario para toda buena obra. Y dice la palabra del Señor en el libro de 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El único propósito de nosotros en esta mañana, querido amigo que nos escucha, es el de rogarle, el de suplicarle que usted vuelva de todo corazón a la sencilla enseñanza de la palabra de Dios. Que usted pueda regresar al patrón bíblico, pueda regresar a lo que la palabra de Dios dice. Dios prohibió que se quitara o se añadiera algo a las Sagradas Escrituras. Al Señor no le gusta que usted le quite o le agregue algo a las Sagradas Escrituras. Y dice su palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía que está en el libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Al Señor no le agrada que nosotros agreguemos o le quitemos a la palabra del Señor. Así que debemos de tener cuidado cuando nosotros quitamos o ponemos algo que no está escrito. Y es que al Señor le gusta que nosotros obedezcamos su palabra. Al Señor le gusta la obediencia. Y vamos a leer también en el libro de Gálatas, dice la palabra del Señor, en el libro de Gálatas capítulo 1, versículo 1, del capítulo 1, versículo 6 al 9. Hay muchas personas que tienen la filosofía de decir, no, es que todas las iglesias son buenas. ¿Cómo puede haber gente mala en las iglesias? O todas las iglesias salvan. Y es que a lo mejor no han estudiado la palabra de Dios y no se han dado cuenta que el Señor nos advierte de que hay muchas personas que se iban a desviar y iban a hablar cosas que no eran conforme a la palabra de Dios, que iban a hablar cosas que no eran conforme a lo que Él quería. Y dice la palabra del Señor en ese versículo, capítulo 1 de Gálatas, versículo 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Dios para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Note en ese texto bíblico que la palabra anatema significa maldito. Maldito aquel que le cambie al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y advierte que ya hay personas que han adulterado el evangelio y están hablando el evangelio incompleto. Todo predicador y maestro de la Biblia debe de estar dispuesto a comprobar todo lo que se enseña en la Biblia, en la palabra de Dios. Nunca ha sido la intención de Dios que el hombre tenga que adivinar lo que Él quiere que haga. Dios siempre nos ha manifestado lo que quiere que nosotros hagamos. Así Dios dio simples instrucciones a Adán y a Eva en el jardín del Edén, pero Satanás los convenció de que la palabra de Dios no era muy importante, y ellos pronto aprendieron, para su desgracia, que lo que Dios había ordenado era en serio. Satanás continúa hoy en día engañando y malencaminando a la gente. Espero, amigo que nos escucha, que usted esté seguro y que no se deje engañar. Satanás hoy en día está utilizando las mismas artimañas, engañando y confundiendo a las personas. Es una realidad, la palabra de Dios lo dice. Así que no se deje guiar por todo aquel que habla y habla, porque usted debe de corroborar que verdaderamente ellos están en el camino de la verdad. Todas aquellas personas que escucharon la predicación de Noé, solo 8 creyeron y obedecieron. Y solo esas 8 personas fueron salvas.
De todos aquellos que vivían en Sodoma, solo 3 fueron salvos. Y usted se podrá decir, ¿por qué tan poquita gente? Porque solamente 3 creyeron y vieron la importancia de tomar a Dios en serio. Las cosas de Dios no son un juego. A Dios le gusta que nosotros hagamos las cosas seriamente y que nos interesemos en sus cosas. La palabra de Dios dice en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. No se admire, querido amigo, cuando usted vea una iglesia de multitudes. Y es que la verdad no está en la multitud. La verdad no está en esos lugares donde toda la gente va. La verdad, dice el Señor, que pocos son los que entrarán. Y le invitamos a usted para que busque ese puente angosto, donde pocos serán los que van a entrar. Jesús nos advirtió que solamente unos pocos serían salvados. Ahora le pregunto a usted, ¿estará usted entre esos pocos salvos? Amigo, el cielo no es cosa que se gana por suerte, sino por elección, porque se desea ganar. El cielo es un sitio preparado para la gente que se prepara para entrar a él. Ojalá que usted esté preparado. Recuerde, el cielo es un sitio que está preparado, pero para la gente que se interese, para la gente que quiera, que le busque de todo corazón. Hay muchos que piensan que simplemente conseguir la corriente del mundo sin hacer esfuerzo alguno, eventualmente serán recibidos en el cielo cuando mueran. Pero no es así, porque todos hemos pecado. Dice el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23, que nosotros somos pecadores, y por cuanto somos pecadores hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Como pecadores que somos, todos necesitamos de un Salvador, todos necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. Así como Dios proveyó salvación en el arca en los tiempos de Noé, así Cristo provee nuestra salvación a través de su iglesia, a la cual se refiere como su cuerpo. Colosenses 1:18 dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Noé y su familia entraron al arca por la puerta, pero nosotros no podemos entrar por la puerta solamente hoy en día, porque creemos, ni tampoco porque nos hagamos miembros de una congregación firmando nuestro nombre en las tarjetas de registro. Créame, amigo, que cualquier iglesia a la que usted se pueda asociar de esa forma es una iglesia fundada por los hombres. No es la iglesia de la cual se nos habla en la Biblia, la palabra de Dios. Recuerde, como decía al principio, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero la verdad es que son caminos de muertes. Usted tiene que estar seguro de dónde está, tiene que estar seguro de su camino. En el día de Pentecostés, Pedro dijo a la multitud que lo escuchaba que tenía que arrepentirse y bautizarse para ser salvos. Y eso lo puede leer en el libro de Hechos, capítulo 2, 38. Así que iniciamos con la invitación para que usted lea la palabra de Dios. Solo leyendo uno se da cuenta de la verdad. Y en el libro de Hechos narra la conversión de los primeros cristianos. En la palabra de Dios se narra que estos fueron los primeros cristianos que vivieron. Y es ahí donde usted se dará cuenta cómo encontrar el verdadero camino. Libro de Hechos, capítulo 2, 38, dice lo que le acabo de decir, que Pedro les decía que tenían que arrepentirse y bautizarse para ser salvos. En el mismo capítulo más adelante leemos que el Señor añadía cada día a aquellos que habrían de ser salvos. Entonces ahora le pregunto a usted, ¿a qué iglesia cree usted que se referían estos versículos? ¿Será que esa es una denominación de la de hoy en día? ¿Será que estos textos decía que cuando decía que añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos, será la iglesia que usted pertenece? ¿Será la iglesia que usted ha asistido por muchos años? ¿Será la iglesia a la que su abuelita lo llevó, a la que su mamá lo llevó desde chiquito? ¿Está seguro usted de dónde está? ¿Está seguro que esa es la iglesia de la que habla la palabra de Dios? Déjeme decirle que esta iglesia a la que mencionan estos versículos es la iglesia del Señor. Esa era la única iglesia que existía en ese entonces y la única que debe existir hoy en día. Amigos, ¿sabía usted que Jesús nos advirtió que cada planta que su Padre Celestial no plantara y cada falsa doctrina que se enseñare serán desarraigadas? Jesús nos provino acerca de los ciegos, guías de ciegos cuyas direcciones solo les servirán para hacerlos caer al hoyo.
Jesús nos advirtió, como les decía antes, que nosotros tenemos que saber dónde estamos, tenemos que saber el camino. ¿Por qué? Porque hay iglesias que no son verdaderas. No se crea ya ese mito, ese decir de que todas las iglesias son buenas, todas las iglesias salvan, o solo algunas personas de tantas iglesias van a ser salvas. Porque la palabra de Dios condena a todas las personas que hablan un evangelio diferente. Condena a todas las personas que se han alejado de la verdad. El libro de Mateo, capítulo 15, versículo 13 al 14 dice: pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. ¿Está usted siendo guiado por un ciego? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar en eso? ¿Será que las personas a las cuales yo sigo son verdaderamente la verdad? ¿Serán ciegos que los están guiando a usted al hoyo? Piense y medite, querido amigo. ¿Quién ha establecido todas estas iglesias diferentes que existen hoy en el mundo? Hay miles, hay millones de iglesias por doquier, denominaciones. ¿Será que todas estas iglesias han sido establecidas por Jesús? ¿Será que todas estas iglesias son el camino verdadero? Déjeme decirle que no, porque la palabra de Dios así lo dice, que hay muchas que no lo son. Seguramente todos estaremos de acuerdo en que este no fue Cristo el que estableció estas iglesias. Y para comprobarlo, vamos a estudiar esta mañana el libro de los Hechos. Pero eso lo va a hacer usted en su hogar. Le suplico que estudie de todo corazón el libro de los Hechos, donde usted podrá ver todas las iglesias, toda la historia de la iglesia, de los primeros cristianos que vivieron, y de la iglesia que fue establecida por Cristo Jesús. Esa iglesia que nosotros debemos de seguir hoy en día. Esa misma enseñanza que hoy debemos de seguir. Debemos de honrar y respetar a todas las personas que están dispuestas a trabajar y a buscar lo que la palabra de Dios dice, y a obedecer la palabra de Dios, hablando donde la Biblia habla y callando donde la Biblia calla. Nuestro Señor Jesús, nuestro Señor, declaró terminantemente que toda autoridad le había sido dada en el cielo, en lo alto. En Mateo 28, 18 al 20 dice que Dios les dio autoridad para que mandara a los discípulos a predicar el evangelio. Estaba autorizando para decir a sus discípulos lo que debían de hacer. Es notable observar cómo a través de todo el libro de los Hechos, y donde quiera que fueron los apóstoles, siempre siguieron las instrucciones de Cristo Jesús. Usted podrá ver en el libro de los Hechos todas esas instrucciones que Jesús les dio. Y es algo admirable el notar que ellos hicieron exactamente todo lo que Jesús les dijo. Entonces, si Jesús les dio sus órdenes, ¿por qué nosotros no seguimos las órdenes de Jesús hoy en día? ¿Por qué hay muchas denominaciones? ¿Por qué hay muchas iglesias hablando cosas diferentes? ¿Por qué no siguen estas iglesias el patrón bíblico que los mismos apóstoles siguieron en ese tiempo? ¿No cree usted que si la iglesia se inició en ese tiempo, y así como ellos fueron salvos, así nosotros podemos ser salvos hoy en día? Pero siempre y cuando sigamos ese patrón bíblico. Sin las dificultades y problemas de la gente de nuestro tiempo, los primeros ministros del evangelio fueron por todo el mundo conocidos en ese entonces, y lo enseñaron tal como se les había dado. De seguro que si nosotros enseñamos ese mismo evangelio hoy en día, estaremos en lo cierto. Si las enseñanzas de los primeros evangelizadores produjeron los cristianos de entonces, las mismas enseñanzas deben producir verdaderos cristianos hoy en día. En la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, en esas conversiones de las cuales estoy hablando, todas las personas que fueron salvas conforme a un mismo patrón bíblico. Esas personas llegaron y escucharon el mensaje de la palabra de Dios, y por fe creyeron y reconocieron que estaban mal. Entonces se arrepintieron. Luego de arrepentirse, ellos procedieron a ser bautizados para el perdón de sus pecados. Ellos obedecieron a cabalidad todos estos pasos para poder alcanzar la salvación. Ahora pregúntese usted, ¿ha seguido estos pasos para poder alcanzar la salvación? ¿O los ha seguido a medias? ¿O los ha seguido de una forma diferente? Entonces, si usted los ha seguido de una forma diferente, usted está obedeciendo a un evangelio adulterado, como decía la palabra de Dios antes. Si usted ha obedecido de una forma incorrecta, usted no está en el verdadero evangelio. Usted no está obedeciendo
lo que la palabra de Dios dice, usted lo ha hecho de una forma diferente, de una forma incorrecta. Así que nuestra invitación esta mañana es para que usted vuelva a lo que la palabra de Dios dice, para que usted vuelva a las Escrituras, para que usted vuelva al patrón bíblico que Dios quiere que así sea. Porque recuerde que no serán muchos, serán pocos los que entrarán por esa puerta. Muchos preguntan, ¿qué debo hacer para ser salvo? Igual como en aquel tiempo muchas personas preguntaron, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora hay muchas personas todavía que no encuentran la respuesta, ¿qué debo hacer para ser salvo? En los tiempos bíblicos, la respuesta llevaba siempre a la persona en cuestión, a través de un plan originalmente diseñado por Jesús. Ese patrón bíblico era el que lo llevaba a la respuesta de esa pregunta. Y hoy en día, ese mismo patrón bíblico es el que nos debe de llevar a esa misma respuesta de esa pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Si seguimos ese patrón, podemos estar seguros de que pertenecemos a la iglesia del Señor, a la iglesia que Cristo compró con su propia sangre. Solamente use un poquito la lógica. Si en la palabra de Dios narra acerca de los primeros cristianos y de la iglesia del Señor que fue establecida, quiere decir que fue la primera. Entonces nosotros ahora, para poder ser parte de esa misma iglesia que en ese tiempo se dio, debemos de obedecer lo que ellos dicen. ¿Por qué incluir cosas diferentes? ¿Por qué incluir doctrinas diferentes? ¿Por qué hacer cosas diferentes a las que ahí están? ¿No le parece un poco lógico seguir este patrón bíblico mejor y obedecer a la palabra de Dios para estar seguro en el camino que lleva? A menudo, cuando se habla del bautismo, la gente dice que no nos salva. Esa es una verdad. El bautismo en sí no nos salva. Es Cristo quien nos salva. Lo que tenemos que considerar en este estudio es que Cristo nos salva cuando probamos que creemos en Él por medio de nuestra obediencia. Amigo que nos escucha, es cierto, Jesús murió en la cruz por nosotros y nos ha regalado la salvación, pero no crea usted que es tan fácil. No crea usted que va a ser un regalo y que usted va a estar jugando con nuestro Dios. Dios requiere de nosotros obediencia, y obediencia de todo corazón. Dios nos da libre albedrío para que nosotros hagamos lo que se nos dé la gana, y por esa razón es que el mundo está como está, porque Dios nos ha dado esa libertad. Pero depende de cada uno de nosotros obedecer y ser obedientes y poder alcanzar la salvación. Como les decía antes, la salvación no es cualquier cosa, es el futuro de su vida el que está en juego, es donde usted va a pasar la eternidad. Dios siempre ha galardonado a aquellos que han obedecido su voluntad. Así Dios salvó a Noé después de que Noé construyó el arca, obedeció a su mandato. ¿Cree usted que si Noé no le hubiera hecho caso a Dios, le hubiera salvado? Claro que no. Dios siempre requiere obediencia de parte de nosotros, y Noé le obedeció y por eso se salvó. Dios separó las aguas del Mar Rojo para los hijos de Israel, para que los hijos de Israel pudieran pasar por la tierra seca. Después de que Moisés le obedeció, extendiendo su vara sobre las aguas. Recuerde, otra vez obediencia. Moisés obedeció a lo que Dios decía. Dios sanó a los israelitas envenenados por las picaduras de las serpientes cuando obedecieron mirando a la serpiente de bronce que Moisés hizo. Recuerde una vez más, estas personas obedecieron a lo que Dios decía. Dios sanó a Naamán después de que obedeció zambulléndose 7 veces en el río, tal como se le había mandado. De esta misma manera, queridos amigos, somos salvos cuando obedecemos a lo que Cristo nos manda y no antes. Dios requiere obediencia. Dios requiere que nosotros hagamos lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. Es el problema de hoy en día, que el montón de iglesias están obedeciendo doctrinas y mandamientos de hombres. Están obedeciendo cosas que los hombres quieren, asemejándolos a sus vidas para que contumeren todo lo que hacen. Así crean diferentes iglesias hoy en día. Pero Dios no quiere tu opinión. Dios no quiere que hagamos lo que tú opinas, lo que tu pastor opina, lo que el grupo opina. Dios quiere que hagamos lo que Él quiere. Dios requiere obediencia, pero obediencia a lo que Él nos ha estipulado. Y solo obedeciendo a ese patrón bíblico vamos a poder alcanzar la salvación. La palabra de Dios dice en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen.
vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Obediencia es lo que quiere Dios de parte de nosotros. Para adentrar más en esta cuestión tan importante, notemos lo siguiente. Cuando la Biblia habla de creer y de tener fe, la mayor parte de la gente está de acuerdo en este significado y en estos términos. Tampoco parece haber dificultad para entender la palabra confesar o arrepentimiento. Hay muchas personas que están de acuerdo con estos términos. Estas son palabras sencillas que significan lo mismo para cada uno de nosotros. Ahora, el tema del bautismo ha sido con frecuencia el tema de discusión con muchas personas. Quisiera hacerle una sencilla sugerencia para que luego usted decida por sí mismo si el bautismo debe ser por inmersión o por rociamiento. Hablamos de lo que respecta al último paso del Evangelio, el cual es el bautismo. Entonces, vamos a hablar sobre si es por inmersión o por rociamiento. Para nuestros amigos los católicos, ¿podría usted sustituir la palabra rociar por la palabra bautismo, en donde aparece escrita esta en el Nuevo Testamento? Le pregunto, ¿dónde aparece escrita esta palabra rociar en el Nuevo Testamento? Muy pronto usted encontrará que no lo puede hacer. Sin embargo, en donde aparece la palabra bautismo en la Biblia, se puede sustituir por la palabra inmersión. Haga la prueba y verá, la razón es clara, que el significado real de la palabra bautismo es zambullir, sumergir o inmersión. El diccionario nos da una definición popular del concepto acerca de esta palabra. Pero para llegar a la raíz de la cuestión debemos de ir a la palabra griega baptizo, de donde nos viene la palabra bautismo. Ningún erudito negaría que la palabra griega baptizo significa zambullir, sumergir o inmersión. Esto está de acuerdo a los ejemplos que se miran en la palabra de Dios. Si usted ha obedecido, dice, a un bautismo por rociamiento, usted no ha obedecido como la palabra de Dios lo dice. Los ejemplos los vemos en el libro de Hechos, como le dije, y le invito una vez más para que usted lea en su casa el libro de Hechos y se dé cuenta por usted mismo. No se deje engañar, no se deje llevar por lo que los demás dicen, no se deje llevar por la multitud. Como dicen, donde va Vicente, ahí va toda la gente. No se deje engañar por las multitudes, no se asombre. Mejor estudie usted y dése cuenta por usted mismo, porque recuerde que son pocos los que van a entrar por esa puerta. El libro de Hechos 8:38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el libro de Hechos, como les decía, en Hechos 8:38 vemos un pequeño ejemplo claro de lo que fue el bautismo en los primeros días. Ese bautismo que nosotros debemos de seguir hoy en día, para que usted vea que nosotros tenemos que regresar al patrón bíblico, regresar a lo que la palabra de Dios dice y no dejarnos llevar por las falsas doctrinas de hoy en día. Es mejor que usted estudie y se dé cuenta por usted mismo. Hechos 8:38 dice: y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Descendieron al agua y Felipe y el eunuco. Entonces ahí Felipe le bautizó. Estas personas entraron al agua, se sumergieron y fue efectuado el bautismo para que pudiera alcanzar la salvación. Nótese que si no fuera importante el bautismo, en ninguno de estos ejemplos bíblicos lo hubieran hecho. Si hubiera sido, como dicen algunos, hay que hacerlo después, cada 6 meses, al tiempo, al año, cuando esté preparado, no hubiera sido como dice la palabra de Dios, que fue al instante cuando ellos creyeron. Allí, en ese texto, él compara el bautismo con una sepultura. Y vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versículo 3 dice: Romanos, capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es claro que en este texto bíblico asemeja el bautismo con una sepultura. Pablo enseña que hay una sepultura y una resurrección en el bautismo. Una persona puede fácilmente ver que una inmersión completa es un bautismo bíblico.
Eruditos del pasado y del presente están de acuerdo con que el modo original del bautismo era por inmersión. Los hombres de hoy en día han cambiado esto por rociamiento, sin la autorización divina. Recuerde, maldito aquel que añadiere cosas a las que están escritas en este libro, dice la palabra del Señor. Entonces, si usted está escuchando este texto, ¿por qué va a hacer algo que los hombres han introducido? ¿Por qué va a hacer algo diferente? Mejor recapacite y reflexione. No nos dejemos descarriar por las enseñanzas humanas. Estemos seguros de que caminamos de acuerdo con la Biblia. El bautismo era para el perdón de los pecados y con el fin de obtener la inmersión del Evangelio. El bautismo nunca fue por causa de la salvación, o como dicen algunos, como un testigo externo o testimonio de algo que se hizo o se ha cumplido. La gente hace declaraciones así, muchas veces sin saber lo que la Biblia dice. Usted cuando habla de algo, recuerde siempre mejor corroborar y estudiar y estar seguro de lo que está diciendo. Igual, en cuestión de Biblia, en cuestión de su salvación, mejor estudie y vea cuál es la verdad, encuentre la verdad. Si respetamos la palabra de Dios y queremos estar seguros de nuestra salvación, tenemos que aceptar lo que Dios nos enseña, no lo que su pastor dice, no lo que usted opina, no lo que su amigo dice. Usted tiene que aceptar lo que Dios enseña. No es difícil entender exactamente lo que la Biblia nos quiere enseñar. Si vamos a ella con el sincero deseo de aprender, en vez de querer probar alguna teoría que es contraria a la Biblia, mejor no lo hagamos. Usted tiene que ir de todo corazón queriendo encontrar la verdad. Y eso lo va a hacer siguiendo el patrón bíblico, estudiando la palabra de Dios. Así que una vez más le digo, estudie el libro de los Hechos en su casa y dése cuenta por usted mismo. Usted observará siempre que el bautismo era solamente para personas capaces de comprender lo que estaban haciendo y qué creían. Un niño pequeño no ha desarrollado su mentalidad lo suficiente para creer o no creer. Un estudio del libro de los Hechos nos hará ver que no hay un solo ejemplo de bautismo de infantes, de niños. En todo el Nuevo Testamento no hay una sola referencia de un bautismo infantil o de miembros de la iglesia que fueron niños en ese entonces. El bautismo era y es todavía un acto de obediencia para la remisión de los pecados, y un infante no podría ser bautizado para la remisión de pecados, puesto que es inocente. Si usted ha obedecido un evangelio como este de bautizar niños, usted también está actuando de una forma equivocada. Jesús dijo acerca de los niños: de tales es el reino de los cielos, dejadlos que vengan a mí. Si investigamos la palabra de Dios, no podremos hallar nada escrito en la Biblia de lo siguiente: bautismo de infantes o bautismo por rociamiento. No lo va a encontrar, por más que se esmere, no lo va a encontrar. La iglesia del Nuevo Testamento se reunía para partir el pan, o sea, la cena del Señor, el primer día de las semanas. En el libro de Hechos 27 lo dice, y financiaban la obra del Señor ofrendando el primer día de la semana como Dios había prosperado a sus miembros. El libro de Corintios 16, versículo 2 lo dice. Estas son partes de las cosas del patrón bíblico que Jesús nos mandó que hiciéramos. Son partes del patrón bíblico que hoy en día debemos de seguir para formar parte de esa misma iglesia que Jesús estableció en ese primer siglo, para ser parte de esa iglesia que los apóstoles predicaron. Tenemos que seguir siempre ese mismo patrón, y ese patrón lo vamos a encontrar en la iglesia de Cristo. No va a encontrar en ningún otro lugar, en ninguna otra iglesia, en ninguna otra denominación, personas que obedezcan a este mismo patrón bíblico. Puede encontrar cosas similares, pero va a haber cosas en las que están incorrectas, en las cosas que se han desviado. Usted va a encontrar diferentes cosas diferentes de lo que el patrón bíblico enseña, y solo lo va a hacer en la iglesia de Cristo. Solo ahí la podrá encontrar. La iglesia de Cristo se reúne sobre la 14 calle Poniente, número 505 bis, aquí en San Miguel, una cuadra abajo de El Triángulo. Gasolinera El Triángulo se encuentra sobre la 14 calle Poniente. Ahí donde van los buses que van para San Salvador, una cuadra abajo, ahí se encuentra la iglesia de Cristo. Usted podrá ver en la iglesia de Cristo un ejemplo vivo de lo que se vivía en ese tiempo los primeros cristianos, y de cómo ellos fueron salvos
así nosotros, siguiendo ese mismo patrón, podemos ser salvos. Si usted nunca ha conocido de la Iglesia de Cristo, le invitamos para que se reúna con nosotros, para que vaya, para que vea, para que mire cómo se adora al Señor en espíritu y en verdad, y cómo esa iglesia en el primer siglo adoraba al Señor y obedecía a su palabra. Así nosotros lo hacemos hoy en día. Usted podrá ver un claro ejemplo y solo se va a dar cuenta si visita la Iglesia de Cristo. Amigo, hagamos el intento de ser cristianos solamente y nada más que cristianos. La Biblia no nos hará otra cosa diferente, solamente cristiana. Ahora le pregunto a usted, ¿estudiará el libro de los hechos de las conversiones en su casa? Eso depende de usted, no le puedo obligar. Usted, si quiere darse cuenta de la verdad, usted lo tiene que hacer. Es la salvación de su alma la que nos concierne. No es mi salvación, la salvación es individual. Depende de usted su misma salvación. ¿Considerará cada uno de los pasos que enseñaron los discípulos? Es una pregunta para usted. ¿Considerará usted cada uno de los pasos que enseñaron los discípulos? ¿Ha cumplido usted con cada uno de estos pasos? Reflexione y recapacite y mire cómo está su vida, mire lo que ha obedecido. Si usted tiene años en un lugar y aún no se encuentra satisfecho, recapacite y mire usted qué es lo que ha obedecido o ha seguido. No tenemos garantía de que viviremos otro año más o otro mes más. Lo importante es que cada uno de nosotros obremos conforme a las instrucciones del Señor, tal como a Él le agrada. Obediencia de parte de nosotros, pero conforme a lo que Él nos ha mandado. Dios nos ayude, amigo, para hacer a un lado todos los credos, todas las interpretaciones humanas de su palabra, para que nos ayude a dejar a un lado todas esas falsas doctrinas creadas por hombres y para que nosotros le seamos leales a ellos, a la palabra de Dios. Le invito a usted para que continúe buscando la verdad, y cuando encuentre la verdad, ese mensaje de salvación, usted dirá, sí, aquí lo encontré en la iglesia del Señor. Le invitamos para que usted pueda reunirse con nosotros, le invitamos para que usted estudie la palabra de Dios. No se deje engañar más, estudie y dése cuenta por usted mismo lo que la palabra de Dios dice. Dios nos abre las puertas, Dios nos abre sus manos y nos extiende una invitación a cada uno de nosotros. Depende de nosotros aceptarla y depende de nosotros buscar la verdad. Que el Señor les bendiga. Con tus manos, Dios, cámbiame. Te invitamos a que te reúnas con la familia de Dios en la Iglesia de Cristo, 14 Calle Poniente, número 505 bis, Barrio San Francisco, 1,5 cuadras al poniente de eso el Triángulo, aquí en San Miguel. Te esperamos los domingos de 9 a 11:30 de la mañana y de 4 a 5 de la tarde. Los días martes y jueves de 5 a 6 de la tarde. Recuerda que Cristo es la esperanza. Déjalo entrar en tu vida. Señor, me rindo a tu obra en mí. A ti, Señor, levanto mi alma. Comunícate al programa Reflexiones al teléfono 2669-5150. Esperamos tu llamada. Cristo es la esperanza para ti. Que no tenga yo vergüenza ni mis enemigos triunfen sobre mí. Gracias. Muy bien, muchas gracias, hermanos y amigos, por haber escuchado este programa Reflexiones. Esperamos que mediten su palabra y le invitamos siempre que nos esté escuchando, siempre a través de la radio, ¿verdad? Popular 90.9. Gracias a nuestro hermano Amílcar por haber traído esta reflexión. Esperamos siempre contar con ustedes. Dios les bendiga a todos. Por la vida y la salud. Vengo a ti, vengo a ti, vengo a ti, vengo a ti, Señor, vengo a ti, Señor, a mostrar mi gratitud, vengo a ti, vengo a ti, vengo a ti, Señor, vengo a ti, Señor, a mostrar mi gratitud.
gratitud, a mostrar mi gratitud. Gracias Dios por tu bondad, te alabo por tu majestad. Gracias por tu inmenso amor que envió al Salvador. Esperamos que este programa haya sido de gran bendición para su vida. Sintonícenos todos los sábados y domingos de 7 a 7:30 de la mañana. Si tienes una pregunta, comentario o deseas recibir un curso bíblico por correspondencia gratis, escríbenos. Programa Reflexiones, apartado postal número 32 de San Miguel. Que Dios les bendiga siempre. Muéstrame tu santo ser, infunde en mí tu gran poder.